Vamos a continuar con la explicación del presente para los signos de tierra. El presente se abre con el 8 de tierra. El 8 de tierra es una carta muy bonita porque representa un tiempo de reconocer la abundancia y la riqueza que te rodea, la capacidad de amar lo que haces, la capacidad de hacer lo que amas, reconocer la riqueza en los múltiples aspectos de ese plano terrenal. Por eso esa imagen es tan prolífica y denota ya un tiempo de cosecha, un tiempo de éxito, un tiempo de abundancia, e incluso esa abundancia que te rodea te permite planear para un futuro, para dar el siguiente paso. Ya cuando contraponemos esa carta de la abundancia con el héroe al revés, es como si toda esta abundancia que te rodea no fuera suficiente y tuvieras la necesidad de atravesar experiencias en las que los demás te validan para, a través de la validación de los demás, obtener esa satisfacción o sentirte lleno con esa aprobación. Cuando el héroe sale al derecho es una persona que puede realizar actos heroicos por el placer de ayudar y por el placer de cumplir ese papel. Sin embargo, cuando el héroe sale de reverso, significa el héroe herido, es decir, el héroe que hace las buenas obras, no por el placer de ayudar y no de una manera desinteresada, sino con la segunda intención de obtener aprobación y de obtener validación y gratitud de los demás al ver tus actos heroicos. Esta necesidad de validación externa proviene de alguien que todavía no ha develado la capacidad de verse a sí mismo y de ver lo bueno en sí mismo y que sigue generando situaciones a su alrededor para que lo vean como alguien bueno. Esa atención que busca el héroe herido es para poder sobrellevar sentimientos de miedo, de dolor, de culpa o de vergüenza, sentimientos que trata de compensar a través de los actos heroicos que realiza para obtener la validación y a través de esa validación es llenar ese vacío o carencia. Entonces es bastante opuesta la relación de estas cartas porque mientras una te dice que estás en abundancia y que estás en una época de cosecha, la otra te dice que no estás siendo capaz de ver esa abundancia, que no estás siendo capaz de ver esa cosecha y que estás estancado en una herida que no te deja ver los regalos que te rodean y que por el contrario hacen que las actitudes, las decisiones y los actos que realices sean como un tipo de sacrificio para ti, para seguir manteniendo esa validación desde la afuera. Entonces ya con este punto ciego, número 6 que se llama tu trauma, se empieza a aclarar por qué tenemos esa dualidad que puede estar eh, explicando el por qué esta energía de reverso en la apertura. Cuando nosotros experimentamos un trauma es cuando experimentamos una situación que nos genera angustia y no logramos una resolución de esa angustia. Esa angustia se queda ahí no resuelta y como se queda no resuelta, busca maneras de salir y de proyectarse en el afuera. Lo que te dice este punto ciego de tu trauma es que alguna experiencia del pasado que fue traumática para ti, estás permitiendo que se vuelva tu filtro de la realidad que experimentas en este presente, sin que eso signifique que este presente sea el mismo escenario que tú estás proyectando que fue el que generó tu trauma. Es como si te identificaras a tal punto con tu trauma que ya lo usas como unas gafas para ver el mundo y para convencerte de que estás viviendo lo mismo, que estás en una situación de recurrencia y que permite que las experiencias pasadas determinen el ánimo de cómo perciben su mundo en la actualidad. Incluso a veces estas heridas no resueltas en nuestro inconsciente hacen que nosotros busquemos experiencias que repiten esos mismos escenarios de esas heridas no resueltas con el fin de que nosotros lo volvamos a experimentar y volvamos a tener la oportunidad de otro tipo de resolución que fue la que no tuvimos en un principio. Todo esto, como hace parte de la carta del punto ciego, quiere decir que sucede desde el inconsciente, que son situaciones que estás experimentando que no sabes que estás experimentando. Esta carta te hace el llamado a que resuelvas tu trauma de una manera más directa para que no siga
saboteándote tu percepción de la realidad y convenciéndote que es lo que te está volviendo a pasar. Una manera de resolver los traumas es buscar el perdón, incluso si la persona o si la situación no está al alcance de ti, el perdón se puede buscar como resolución porque eso es algo que pasa dentro tuyo. Cuando tú aprendes a que aquello que sientes proviene de ti, te das cuenta que las mismas tensiones y las mismas cargas y las mismas culpas que tú sientes que todavía te marcan es porque tú decides todavía enfocarte en ellas y todavía identificarte con ellas. Entonces, es una verdad un poco fuerte de aprender porque nosotros estamos acostumbrados a proyectar en el afuera lo que creemos que nos hace mal o lo que creemos que nos hace bien y por ende a buscar en el afuera el cómo compensar aquello que nos hace mal y el cómo seguir obteniendo aquello que nos hace bien. Cuando ya empezamos a explorar dentro de las múltiples experiencias cómo nuestro ser empieza a tener una búsqueda constante y esa búsqueda como no se satisface desde la afuera, a pesar de tú ya haber llenado todas las características de lo que es la vida, como se te dice o como se te enseña que debe ser vida, y aún no experimentas una plenitud. Entonces empiezas a explorar qué pasa en el adentro y al explorar qué pasa en el adentro te das cuenta que hay una cantidad de cosas que no conoces que existen en el subconsciente que empieza a permear la manera como tú percibes lo afuera y que la mayoría de sensaciones o juicios que tú mantienes de tu experiencia humana pueden ser transformados si tú empiezas a mirar cómo funciona tu interior y cómo tu interior empieza a filtrar aquello que tú percibes. Entonces trata de recordar que desde la apertura de la energía general se te dice que estás viviendo un momento de tensión y un momento de resistencia porque quieres moverte más allá de una situación de la cual todavía no te puedes mover y eso te genera que te estanques aún más en esa sensación de, de estar atrapado. Es como si tú mismo reforzaras esa condición de la cual quieres salir.